Muchas gracias, Teresa. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias por asistir. Un placer para mí poder tener la posibilidad de compartir esta línea de trabajo que comienza a desarrollarse el 2010 aproximadamente por mi parte y que paradójicamente empieza a definirse como una línea crítica desde el sur y desde una perspectiva decolonial acá en Barcelona. Que fue una paradoja particular. Me encuentro con los libros de pensamiento decolonial acá, en las librerías de Barcelona. Y desde ahí empecé a construir este marco epistemológico, teórico, conceptual, para poder pensar estas prácticas de comunicación alterativas, no alternativas. Hago la distinción porque hay una situación ahí que la conceptualización de comunicación alternativa, si uno la rastrea en la cartografía teórica de la comunicación, está vinculada a aquellas prácticas de resistencia social que se dieron principalmente en Latinoamérica y se expanden también por el mundo, ¿cierto? Pero principalmente enfocado desde la perspectiva de la lucha de clases, dentro de un marco ideológico, político, anclado a esas perspectivas. Y si hablamos de comunicación alterativa, sacando esa N, nos vamos justamente al plano de esas comunicaciones que nos plantean no solamente una contraposición a la agenda mediática hegemónica, sino que también instalan discursividades otras, posicionando nuevos procesos de semiosis social dentro del campo de la comunicación. Y en ese punto de vista yo lo que he ido rastreando es la comunicación configurada desde las comunidades indígenas, y he trabajado principalmente con comunicadores mapuches, que es un pueblo que está en el sur de Chile, que ayer lo explicaba, y que ha vivido procesos de colonización permanente, en una primera instancia por el proceso de conquista, ¿cierto?, generado por las potencias ibéricas, principalmente por España, y posteriormente por un colonialismo interno que se experimenta desde el siglo XIX a partir de la consolidación del Estado-Nación chileno, y que ha permeado la relación hasta el día de hoy y ha configurado lo que podríamos denominar como un conflicto chileno-mapuche. Y eso, después vamos a ver unos ejemplos de los medios de comunicación que estamos analizando. Es un conflicto que está en un punto álgido, es un conflicto que está reafirmando las posiciones de colonialidad, como veíamos ayer el concepto, ¿cierto?, respecto a cómo se configura al mapuche como una alteridad y cómo se reafirma esta idea de imaginario nacional propuesta por el Estado-Nación, ¿cierto? Un poco pensando en la teoría de Benedict Anderson, ¿no? Esta idea del imaginario que los medios de comunicación están reforzando fuertemente. Entonces yo me voy a tomar la licencia, ya que veo caritas nuevas, los compañeros que estuvieron ayer me disculparán, pero solamente unas pinceladas como para establecer un marco conceptual desde donde nos estamos posicionando, para poder establecer esta lectura que puede ser innovadora, pero que en realidad viene trabajándose desde otras ciencias hace ya tiempo. Pensar una comunicología del sur es, como decíamos ayer, posicionar al sur como un espacio mental, hablábamos como un territorio mental, pero también identificando territorialidades, ¿cierto?, espaciales, en donde se piensan mundos desde otras perspectivas, no vinculadas siempre al imaginario, a los regímenes de representación impuestos desde la modernidad. Y hablamos de modernidad no desde los discursos eurocentrados, de esa modernidad ilustrada, sino desde una modernidad que está más bien vinculada a lo que Enrique Dussel denomina a una primera modernidad, que se inaugura, según la perspectiva de los autores, con el encubrimiento de América, ¿cierto? No hablamos de descubrimiento tampoco, sino que hablamos de un encubrimiento, porque en el proceso de conquista lo que se generó fue justamente una situación de cuestionamiento respecto a la dimensión humana del otro conquistado, ¿cierto? Y lo que se generó ahí también fue una especie de extensión de esta identidad hegemónica a partir de procesos de evangelización, a partir de procesos pedagógicos, a partir de procesos políticos, militares, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto configura, desde la perspectiva decolonial y desde los discursos anticoloniales, como ustedes podrían ver en Frantz Fanon, un universo fragmentado,
¿cierto? Un universo fragmentado en donde habitan colonizadores y colonizados, sujetos hegemónicos y sujetos subalternizados, y eso obviamente constituye un mapa, un marco para poder entender prácticas de comunicación tanto de reproducción de la colonialidad como de identificación de prácticas alterativas, que es lo que yo quiero presentar a continuación. El sur, también veíamos que pensar esta comunicología del sur responde a un escenario que tiene que ver con las geopolíticas del conocimiento, una lucha epistémica en donde el sur emerge como posibilidad de generar un discurso disruptivo respecto a las agendas de investigación y a los modelos teóricos que se han impuesto desde el norte global. Hablábamos también de la crisis del proyecto civilizatorio de la modernidad, este modelo que obviamente no es solamente un tema de crisis financiera, sino que es una crisis estructural y por eso se habla de crisis civilizatoria. Indagamos también en esta idea del estatuto indisciplinario de la comunicación, como un transcampo indisciplinado, decimos, por la capacidad que tiene de dialogar interdisciplinariamente con otras áreas. Y ahí es donde yo propongo hacer este diálogo con los estudios culturales decoloniales latinoamericanos. Y por otro lado, la necesidad, como dice ahí el PowerPoint, de generar una política científica de carácter liberadora y descolonizadora. Bien. Voy a ir pasando esto porque no es la idea ahondar hoy día. Y hay algunos elementos que vimos sobre cuáles serían los aportes del pensamiento decolonial latinoamericano y hay un enunciado ahí bastante interesante que es la idea de desprendimiento epistémico. La emergencia de un nuevo o de un paradigma a otro respecto a las narrativas eurocentradas de la modernidad tienen que ver con deslocalizar ese relato unívoco que desde Giddens, Habermas se ha instalado como el modo de comprender la modernidad, reivindicando justamente esas dimensiones emancipatorias desde este discurso eurocentrado, que serían las narrativas de la razón, de la libertad, de la democracia, del individuo, de la técnica, de la ciencia, etcétera, pero que si nosotros la desplazamos y empezamos a entender que la modernidad tiene un punto de constitución anterior a lo que podría ser el siglo XVIII, ¿cierto?, y lo situamos justamente en el ámbito de la conquista, esas narrativas están siendo complementadas por una narrativa mucho más negativa que configura además la subjetividad del mundo moderno, que son las narrativas de lo necropolítico, estas políticas de la mortandad, las narrativas de la dominación, de la clasificación etnorracial, las narrativas de la alterización y la sexualización, etc. ¿Cierto? Entonces emerge ahí un relato que el discurso moderno, eurocentrado, de carácter emancipatorio, no lo había considerado, pero que estaría dentro de este esquema, ¿cierto?, de poder entender que la modernidad tiene un punto de inicio anterior a lo que se narra desde una perspectiva unívoca y totalizadora, y dar cuenta entonces que este sujeto del pensamiento, este ego cogito cartesiano que nos decían era el sujeto que emerge con el pensamiento ilustrado, está antecedido por un yo conquistador, ¿cierto? Y ese yo conquistador instala un espacio, instala una narrativa y instala una forma de subjetividad articulada a estos sistemas que yo les decía que están más bien adscritos a lo que en el pensamiento de esta perspectiva se llama la colonialidad. ¿Habían escuchado ustedes hablar del concepto de colonialidad? Que no es lo mismo que colonialismo, ¿no? Bueno, ayer un poco estuvimos ahondando en el concepto de colonialidad y qué es lo que nos dice este giro epistémico, que es el giro decolonial. Que esta modernidad, vista desde el sur y vista desde las experiencias de subalternización, está constituida o tiene un eje constitutivo que es el eje de la colonialidad. No podemos entender el proyecto de la modernidad si no es a partir del proyecto de la colonialidad. Por tanto, desde las prácticas de subalternización y de subontologización del otro. Entonces hay que entenderla también desde las perspectivas de la dominación.
Y la colonialidad, rápidamente, para ir avanzando, esa es una propuesta que establece un sociólogo peruano, de procedencia marxista, pero un marxista bastante heterodoxo. Se escapa un poco de los determinismos económicos que están en las lecturas más ortodoxas del marxismo. Él trabajó mucho lo que fue la teoría de la dependencia, se vinculó mucho con la teoría del sistema mundo de Wallerstein, y desde ahí emerge una teoría, que es la teoría que él plantea, la teoría de la colonialidad, e instala un concepto que permite entender los procesos de clasificación y control de la población a escala planetaria, y que según este autor tendrían su razón de origen o su razón de ser también en el proceso de conquista, y en donde emerge para Quijano, y ayer hicimos una reflexión también, donde emerge para Quijano un dispositivo particular de estructuración de esta población, que es el dispositivo racial, o la racialización de la población. Señala que a partir, como pueden ver ahí en la imagen, ¿cierto?, a partir del encuentro entre sujetos que se distinguían físicamente, e incluso señalábamos ayer este cuestionamiento que se generó en la Junta de Valladolid sobre la condición de humanidad de estos sujetos descubiertos, ¿cierto?, indígenas, y se instalaba entonces la creencia de una misantropía etnorracial, ¿cierto?, un odio y una especie de cuestionamiento respecto a ese otro que fue descubierto, en su condición de ser humano. Y eso dicen que no había pasado a lo largo de la historia, porque en los procesos de luchas imperiales, según estas teorías, no es que hubiese un cuestionamiento de la humanidad del otro en su condición de sujeto, sino que más bien los cuestionamientos eran de tipos creenciales, ¿cierto?, de intenciones de dominación territorial, etc. Pero acá lo que se inaugura, dice Quijano, es el cuestionamiento justamente de la condición humana de ese otro descubierto. Y eso condiciona, por tanto, un devenir histórico marcado por la estratificación de las poblaciones. Ahí hablábamos un poco también de la categoría de raza, de cómo opera como un dispositivo de construcción de alteridades, como marcador de diferencias, como un proceso de construcción de identidades subalternizadas, y que daba como resultado la implementación de varios tipos de colonialidades, una colonialidad que tiene que ver justamente con el poder, con el ejercicio respecto a la autoridad en torno al otro y en dominación de sus territorios y de sus recursos naturales. Hablábamos también de una colonialidad del saber, que es el cuestionamiento epistémico. Hablábamos en relación a esta idea de Boaventura Santo, del pensamiento abismal, de cómo los procesos de colonización generan una línea dicotómica entre un saber legitimado, perteneciente justamente a las epistemas modernas, ¿cierto?, y saberes deslegitimados que son considerados magia, especulación, ¿cierto?, están entendidos en una órbita, están inferiorizados, en definitiva, y por tanto están excluidos de la capacidad de construcción de realidad y de comprensión de mundo. Hablábamos también de la colonialidad del ser, de esta línea también de separación entre un ser y un no ser, una especie de fragmentación respecto al estatuto humano, y por tanto ahí es donde hablábamos de la dimensión subontologizada que opera en la colonialidad. Y un cuarto elemento que lo revisé en un artículo, no estaba dentro del grueso de la propuesta del grupo de colonialidad, pero que es la colonialidad del ver, y que tiene que ver con la construcción de un régimen escópico, de cómo entonces vemos al otro a partir ya sea de los textos pictóricos, de los textos audiovisuales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Estos procesos de colonialidad, estoy siendo súper sintético, chicos, después pueden preguntar, estos procesos de colonialidad generan, por tanto, lo que Walter Miñolo denomina una diferencia colonial, la relación entre un sujeto hegemónico y un sujeto subalternizado, y lo que busca hacer la decolonialidad justamente es reconfigurar el espacio epistémico, validando y legitimando a estos sujetos sus prácticas y sus saberes, y poder pensar entonces desde estos otros espacios, desde estos otros locus de enunciación, para poder dar una ruta alternativa respecto a los modelos epistémicos que han diseñado este horizonte o este proyecto civilizatorio, y por tanto empezar a configurar otros mundos posibles.
Vimos entonces después cómo este paradigma se vinculaba al ámbito de la comunicación. Empezamos a abordar lo que era la propuesta de Eric Torrico, un comunicólogo boliviano, muy vinculado a la corriente de la comunicología de la liberación que planteó Luis Ramiro Beltrán, otro comunicólogo boliviano, y él habla de lo que sería la necesidad de desprenderse de un modelo de comunicación occidental que está fundado básicamente en el paradigma dominante de los estudios difusionistas, y que a pesar de todo el desarrollo científico que se ha dado en el campo de la comunicación sigue siendo el modelo a seguir, principalmente porque ahí hay en toda epistemología, en toda teoría hay ideología subyacente, ¿cierto? Y ahí hay obviamente un tema de un conocimiento instrumental, un conocimiento de carácter funcional al sistema, etcétera. También hablábamos de la necesidad de superar el paradigma informacional o el informacionismo, que es una idea que se trabaja en el libro de Jesús Martín Barbero, un libro que yo creo que debe ser de lectura obligatoria dentro de todos los programas de comunicación, que es el de los medios a las mediaciones. Porque lo que nos plantea ahí es justamente una mutación respecto al estudio de la comunicación y hacer un giro copernicano respecto a salirnos del estudio netamente de los medios y poder entender los procesos de mediación social que desde los espacios de recepción, ¿cierto?, se generan como formas de apropiación cultural y de resignificación de la cultura. Entonces posiciona nuevamente al sujeto. Una anécdota, yo tuve la suerte de conversar extendidamente con Jesús en Ecuador, él fue a una charla y me contó un poco lo que subyace en este texto. Y ahí hay una lectura interesante que hacer porque hay una dimensión anarquista bien interesante en el texto de Jesús Martín Barbero, y él lo declara. Hay un diálogo con el marxismo, por supuesto, pero también se aleja de esos determinismos e intenta reposicionar a este sujeto y la acción de ser, la voluntad de ser. Bueno, ahí dábamos algunas necesidades del por qué superar el informacionismo y principalmente porque excluye la dimensión del poder dentro del ejercicio de la comunicación. Y lo que nosotros estamos formulando a partir de la comunicología del sur es justamente volver a entender el campo comunicacional como un espacio de lucha por la significación, como un espacio, por tanto, de lucha por la representación de los sujetos. Hicimos algunas alusiones a este modelo patriarcal que decía la compañera, ¿cierto?, de lo que ha sido el pensamiento comunicacional latinoamericano, definido por José Márquez de Melo como una escuela latinoamericana, como una escuela crítica latinoamericana de la comunicación, que desde los 60 hacia adelante genera un giro interesante en los estudios comunicacionales, ya no adscrito al modelo de comunicación anglosajón, sino que justamente reivindicando la complejidad de las prácticas de los sujetos populares y también evidenciando las lógicas de dominación que operan en el aparato mediático, ¿cierto? Y de ahí los aportes de Matelar fueron fundamentales, pero también los aportes de otros autores que se instalan, por un lado Luis Ramiro Beltrán con los temas de las políticas de comunicación nacional, el tema de la educomunicación, etcétera, etcétera. Ahí está Pascual, ¿cierto? Bueno, si no los conocen, ahí está Juan Díaz Bordenave, allá, ¿cierto? Paulo Freire, pedagogo brasileño que trabajó la pedagogía del oprimido, justamente, y instala el tema de la pedagogía dialógica, ¿cierto?, como estrategia de emancipación de los sujetos oprimidos. Aquí está Beltrán, fundamental para lo que ha sido el pensamiento comunicacional latinoamericano e iberoamericano. Aquí está José Márquez de Melo, brasileño. Anécdota, él fue el primer doctor de comunicación de Brasil, ha tenido una carrera importantísima. Gracias a José Márquez de Melo, nosotros podemos tener un mapeo de lo que ha sido la investigación en comunicación a nivel latinoamericano. Acá, si mal no recuerdo, está Kaplún, Mario Kaplún, aportes vinculados a las propuestas de Freire respecto a la educomunicación. Jesús Martín Barbero, que siendo español se radica en Colombia y empieza a pensar desde el sur. Pascuali, un texto fundamental, comprender la comunicación, ¿cierto?, que también hay que leerlo. Y aquí está Matelar, que no siendo
latinoamericano llega a Chile en un contexto complejo, ¿cierto? En el contexto de la UP, de la Unión Popular, en el gobierno de Allende, y empieza a desarrollar líneas vinculadas al estudio de la comunicación. Bien. Bueno, ahí fuimos desarrollando otras cosas, otros conceptos que necesitan mayor detención, pero por respeto al tiempo yo los voy a dejar pasar. Y lo que sí me gustaría detenerme solo un poquito para entender lo que vamos a hablar ahora, es los aportes que se visualizan desde el giro decolonial para el campo comunicológico. Por un lado, que nos permite reconocer una matriz colonial de poder que configura las relaciones intersubjetivas o interculturales de los individuos en espacios principalmente de conflicto, en espacios marcados por la colonialidad del poder, del saber, del ser y del ver. Por tanto, nos da un mapa, ¿cierto?, de largo proceso para poder entender las prácticas de hoy. Y esas prácticas que emergen como prácticas de descolonización, como prácticas disruptivas, como prácticas que instalan esto que Angenon denomina las heteronomías, estos discursos insumisos, y también nos permite entender las propuestas del giro decolonial en la comunicación, la necesidad de comprender el ejercicio del poder desde una dimensión heterárquica, ya no como un determinismo unidireccional, sino como un poder que se configura en red, y por tanto el llamado a configurar también una teoría de la mediación estructural que no solamente se quede en los estudios materiales, y no otra que se quede solamente en los estudios de lo simbólico, sino que justamente generar esa imbricación. Y por otro lado, el valor de la praxis, que también lo discutimos ayer un poquito, concepto que se retoma de la filosofía de Gramsci, este saber hacer, ¿cierto? Este hacer que está vinculado a una dimensión ideológica, y una dimensión ideológica que en el caso de las prácticas decoloniales se relaciona con los procesos de liberación. Vimos algunos rasgos de cuáles serían las prácticas comunicativas decoloniales en el escenario actual, pero mejor veámoslas en el marco de un proyecto, en el marco de una investigación. Cualquier duda, chicos, después vamos a dejar el correo si les interesa este tema, porque esto todo lo profundizamos ayer. Bien, y haciendo este proceso de investigación, de lectura, ¿cierto?, y de ir pensando una comunicología del sur, yo planteé un proyecto en la Comisión Nacional CONICYT, ¿cierto?, que nunca me acuerdo bien la sigla, y FONDECYT. Ese es el Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico en Chile, que acá en España sería... ¿El Consejo Superior o no los que dan los proyectos? Claro, son los que dan los fondos para generar investigación. El Ministerio de Economía y Competitividad, con los programas que tiene. Y estos fondos son platas que administra el Estado chileno, y aquí es donde ya empiezan a generarse las primeras interrogantes. ¿Por qué el Estado chileno financia un proyecto donde justamente lo que se hace es una crítica a la configuración colonial del Estado nacional? Y se establece una perspectiva ética, política y epistémica respecto a las prácticas de descolonización que se están experimentando en el sur de Chile por parte del pueblo mapuche. Entonces ahí hay todo un tema que ha sido complejo además porque los sujetos con los cuales se está trabajando esto, con las personas mapuches, ¿cierto?, los comunicadores mapuches, también se han generado resistencia. Son fondos que justamente vienen desde el enemigo.